Mi querido Eddie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Meme, bien, ¿y tú? Muchos abrazos para ti, besos y muchos abrazos para el producer y muchos besos y abrazos para la bellísima audiencia. Mi Eddie, tenemos mucho de qué hablar y quisiera empezar con el tema de la elección judicial. Lo platicábamos la vez pasada, de cómo el INE ya parece que, lamentablemente en el último jalón, pero bueno, más tarde que nunca, más vale tarde que nunca, empezaron a darle mayor impulso a la promoción de la actividad electoral rumbo al 1 de junio. Pero hay y siguen existiendo los llamados a boicot de Salinas Pliego, pautando publicidad en redes sociales con grandes alcances para evitar la promoción de políticos como Ricardo Anaya, Lili Telles, que dicen que es una elección de fraude, pero también de ministros de la Suprema Corte, como Gutiérrez, más bien como Alcántara Carranca, que en una columna de opinión dice que esta elección es kafkiana. ¿Cuál es tu visión, mi querido Eddie? Vamos Pues, partiendo plaza con eso. pues yo como un profesional de la publicidad y del marketing les diría que no existe la publicidad mala y que gracias a todas esas personas lo único que están haciendo es que más gente se dé cuenta que va a haber una elección, que el día domingo se vota en este país, se vota por cosa histórica y hablo prácticamente históricamente en el mundo de una elección de un poder judicial así de robusta, con democracia participativa. Así que por supuesto que habrá gente que lo ve como algo negativo. Yo siempre le trato de ver la parte constructiva y definitivamente no hay publicidad mala. Está demostrado por los siglos de los siglos que cuando de pronto inclusive una candidata o un candidato no les acomoda y le empiezan a tirar, a tirar, a tirar, normalmente es quien termina ganando. O cuando, por ejemplo, quieren sacarlo de la contienda, como pasó en su momento con Andrés Manuel, con lo del desafuero, pues le salió contraproducente, ¿no? Completamente. Se hizo un ruido grandísimo y a final de cuentas más y más gente lo conoció y cada día más y más gente lo conoció. Así que en este caso, gracias por la publicidad, gracias a ustedes, también están haciendo que más y más gente conozca que este domingo se vota en este país llamado México y se vota por el Poder Judicial junto con algunos estados que tienen algunas elecciones a nivel municipales pues interesante también, por supuesto, ¿no? Que los que estén en esos estados también voten por esa contienda. Entonces, pues esa sería mi respuesta. La verdad es que la libertad de expresión existe, pero les repito y grábenselo, no hay publicidad mala. Casualmente, cuando alguien nadie lo conoce y nadie habla de él o de ella, pasa muchas veces desapercibido, y cuando empiezan a hablar mal o empiezan a tirar mentiras, lo que sea, calumnias o lo que sea, todo el mundo se entera de esa persona y todos los ojos se van hacia esa persona. En este caso, pues, gracias a esto, todos los ojos se van hacia la votación del domingo, así que gracias, porque a la oposición siempre le sale todo mal. Entonces, siempre que quieren hacer algo malo, siempre que quieren descarrilar a alguien, siempre que quieren desbancar a alguien, casualmente les sale al revés. En esta ocasión, pues les volverá a salir al revés y la gente saldrá ahora más aún a votar en más masividad, valga la redundancia. Mira, Eddie, quiero leer la columna del ministro, no hablar sobre lo que dijo Ricardo Anaya o Lili Telles, que es lo mismo que vienen diciendo una y otra y otra y otra Sí. vez, pero sí lo que dice el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que vale la pena recordar, este ministro sí fue propuesto todavía por el presidente López Obrador, fue el primero, de hecho, el primero que propone. ¿Qué es lo que dice en esta columna invitada, que si no estoy mal es del Heraldo? Juan Luis González Alcántara Carranca, una pesadilla kafkiana, ¿no? Y voy a leer partes, y si quieres interrumpirme, me dices. Tan solo con mencionar el título, se anticipa una atmósfera asfixiante, con un zumbido que aturde al lector debido a una carrera sin sentido, una incertidumbre que corta el aire y una impotencia frente a una burocracia judicial incomprensible. Por supuesto, me refiero a la novela póstuma, El proceso de Franz Kafka, publicado hace 100 años en 1925. El laberinto en que me han en que han metido al país con la reforma judicial próxima a concretar la fase electoral, desprende vicios de darle realidad a la pesadilla kafkiana que fue descrita en el proceso.
Dejemos de lado los antecedentes, las razones supuestamente democráticas que sustentan esa aparatosidad y los traspiés interminables por los que ha atravesado hasta el momento. Es una realidad y eso nadie lo discute. Sin embargo, cabe la reflexión de lo que viene tras la elección. ¿Qué clase de poderes judiciales vamos a tener? ¿Qué niveles de personas juzgadoras habrán de ocupar los sitiales de la justicia? Por supuesto que deseo que, a pesar de todo, quienes configuren los nuevos juzgados y tribunales resarzan los efectos de la reforma y cumplan las expectativas de una sociedad hambrienta de justicia, pero la realidad ofrece diversos escenarios nada difíciles de concretarse. Por ejemplo, pensemos en el protagonista de la historia de Kafka, me refiero a Joseph K., un empleado bancario con un futuro prometedor y que una mañana, sin avisos ni notificaciones de por medio, es arrestado y debe seguir un proceso judicial. El inicio de por sí es desconcertante. Joseph no sabe las razones de la detención, ignora quién lo acusa y cuál fue la conducta que infringió quién sabe qué ley. El resto de la historia es más una pesadumbre que se hace más densa conforme se avanza en la lectura, una barrera burocrática que entre mayor es la jerarquía, más difícil es el acceso. Sedes tribunales, senáticos infectos, oídos sordos al reclamo más elemental de justicia y finalmente la ejecución de una condena resultado de un proceso surrealista. Tal vez entre las peores cosas de esta denuncia novelada es que Joseph K. termina haciéndose cargo de una especie de culpa por resignación que ha de haber hecho algo ilegal, lo que sea que haya sido, por simple desgaste. Todo esto, que es ficción novelada, pudiera ser un reflejo de una realidad futura si quienes asumen las nuevas responsabilidades jurisdiccionales van a primar la política y no la justicia. Deberán sacudirse la polvareada de las elecciones sin importar las promesas de campaña. Solo deberán guiarse objetivamente por el derecho y el criterio de justicia. Y si va a haber una pesadilla, que sea el actor independiente de las personas juzgadoras y que quienes la padezcan sean las autoridades, los autoritarios en la peor forma imaginada por Franz Kafka. O sea, hace una perfecta comparación diciendo que básicamente lo que en este momento está pasando, como si no ocurriera, es lo que va a ocurrir de pues concluirse la elección judicial y básicamente dice que pudiera ser el reflejo de una realidad futura si las nuevas responsabilidades jurisdiccionales van a primar la política y no la justicia. Pues yo puse mucha atención a lo que él escribió y lo único que puedo responderle es que me parece que su escrito es perfecto para todo lo que hemos vivido todas estas décadas. Hagan de cuenta que estaba describiendo el sistema de injusticia neoliberal y conservador por el que hemos vivido todas estas décadas, que era dictatorial, opresor, injusto, por supuesto, sirviendo a élites y a intereses de muchos tipos, creando justamente esa analogía que hace con el personaje principal de Kafka, de que un día sale el banquero y es en ese momento aprendido por la autoridad sin ninguna razón. Bueno, yo le pongo de tarea al ministro que qué le parece si nos pasa el dato de la cantidad de mexicanas y mexicanos o en su momento de alguna otra nacionalidad dentro de nuestro país que hoy en día están encerradas o encerrados sin un juicio y por ende sin una sentencia, cuando el tiempo reglamentario en la ley de la cual se supone que el Poder Judicial tiene que velar que se cumpla, ya es caduco. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo en el que ellos debieron de haber tenido un juicio y haber sido sentenciados, ellos y ellas. Me encantaría que en su próximo escrito nos los pusiera y nos escribiera exactamente la cantidad de mexicanas, de mexicanos o no, de otras nacionalidades que están encerradas y encerrados al mismo tiempo que estamos hablando esto, cuando ya su tiempo, según la ley, se venció para que hubiesen tenido un juicio y una sentencia. Es que está describiendo perfectamente bien lo imperfecto del sistema de injusticia por el que hemos vivido durante décadas. No lo dice Dismol, lo dicen las pruebas. Lo estoy diciendo con argumentos. No me lo saqué de la manga, ni siquiera había leído esto hasta que en este momento tú lo estás leyendo, pero sí puse muchísima atención. Y casualmente, conforme ibas avanzando, decía, efectivamente, un sistema de justicia asfixiante,
¿Por qué? Porque asfixiaba la injusticia a todas esas personas que clamaban por justicia, porque hay miles de personas encerradas, como ya dije, sin su juicio, cuando ya les debería de tocar, por ende, sin su sentencia, pero también, así como puso el personaje principal de Kafka, en este analogía que hace, que fueron aprendidos de la noche a la mañana solamente porque alguien les quiso robar sus territorios. Me gustaría que también hicieran, o sus terrenos, o como ustedes le quieran llamar, o sus propiedades. Me gustaría que también nos pusiera la cantidad de pobladores originarios y de indígenas que fueron aprendidos injustamente de la noche a la mañana, con la alevosía y ventaja de que no sabían el español porque sabían sus propias lenguas y no les pusieron un traductor, y a final de cuentas en muchos casos hasta les hicieron firmar para robarles sus propiedades y su territorio o sus terrenos, si lo quieren ver así, y siguen en la cárcel sin un juicio y sin una sentencia. Así que si usted me habla de que estamos en un sistema de justicia y entonces le preocupa todo esto que viene, pues le daría yo a usted la razón. Pero resulta que venimos justamente de lo que usted está describiendo, y estamos con todo esto desde el plan C y la reforma judicial y las reformas más que se tengan que hacer, buscando cómo encontrar ese sistema de justicia perdido por décadas, que ha dejado una avalancha de todo tipo de historias tristísimas e injustas a lo largo de estas décadas, y que México clama por justicia, y que es una deuda que se tiene con mexicanas, mexicanos y hasta extranjeros si aplicase lo que estoy describiendo. Así yo le respondería. Y Eddie, aquí quiero partir después de lo que estás diciendo de la respuesta al ministro. El particular caso de Salinas Pliego. Yo, desde mi visión, lo entiendo. Evidentemente no quiere un cambio en la corte, porque es una corte que lo ha favorecido mucho, ¿no? En la mañanera hablaban mucho de este ministro que fue director del SAT y que pues tuvo varios, como director del SAT, pues hizo varias políticas o encabezó varias políticas en el tema de recaudación que en su momento beneficiaron al sector empresarial. Se hacen las modificaciones, pasan los años, hoy es ministro, Gutiérrez Ortiz Mena particularmente, y busca hacer un beneficio particularmente con la devolución o autorizar a través de una sentencia, una devolución que no tiene sentido y que además ya no es legal, sino inclinar la balanza en un claro conflicto de interés hacia particulares, como es el caso de Salinas Pliego. Así lo entiendo yo, pero desde la visión de la clase política, más allá de la publicidad de la reforma, ¿cómo entiendes el llamado boicot que están haciendo este tipo de personajes? Yo lo que creo es que a mí me ocupa mucho más el pueblo. Yo no me voy a poner a expresarme de alguien que tiene mucha lana para defenderse y que ha tenido toda la lana del mundo para defenderse y toda la lana del mundo para tener miles y miles de abogados y de relaciones y de lo demás, y es justo de lo que hablo. Ese sistema de injusticia que beneficiaba solamente a las élites o por acuerdos o por presiones. Yo quiero concentrarme en que esta reforma al Poder Judicial es una deuda que se tiene con el pueblo de México y con todas esas personitas que fueron víctimas de un sistema de injusticia y que siguen encerradas y que no han tenido un juicio, que no han tenido una sentencia, y que muchas de ellas, como el ejemplo que puse en nuestros pueblos originarios, fueron encerradas y encerrados con alevosía y ventaja, abusando a veces hasta de algo tan delicado como no saber el idioma español, por tener sus propios dialectos que son completamente justificados y completamente aplaudidos, porque por eso son nuestros pueblos originarios, y que creo y estoy seguro, y por eso es que invito a todos los mexicanos y mexicanas a que salgamos a votar por esa deuda tan grande que tenemos en todas esas personas que no tuvieron medios, recursos, voz, foro, para poder realmente manifestar los atropellos que vivieron, y también por todos nuestros soldados caídos que fueron víctimas del atropello de este sistema de injusticia
y que mucha gente ni siquiera ya está en este mundo gracias a este sistema de injusticia. ¿Por qué? Porque perdieron la vida. Así que yo no voy a tomar ni un tiempo en personas que tienen todos los aparatos y todos los medios del mundo para pagarse lo que sea y para defenderse, cuando realmente a mí los que me ocupan y me preocupan son todas esas personas que no pudieron tener acceso a eso que tienen esos otros que mencionas. Voy a cerrar el tema de la elección judicial con esta encuesta, la encuesta de ENCOL. El 72% considera que es necesaria la elección del próximo 1 de junio. También, o sea, de muy probable, el 38% dice que es muy probable que salga a votar en esta próxima elección judicial del 1 de junio, y el 86% de los encuestados sabe que el 1 de junio va a haber una elección judicial. A modo de reflexión, previo al proceso, Eddie, ¿tú crees que esto se refleje en las urnas? Yo creo que si se mandan los mensajes correctos en estas últimas horas y todo lo que se ha venido haciendo a la población, de hacerles ver por qué es tan importante su voto, por qué es tan importante su participación y por qué es vital para que ellos y ellas mismas puedan tener una aseguranza de que tendrán un mejor sistema judicial por si en algún momento dado alguien quiere atropellar sus derechos o de sus familias o de sus conocidos o de la gente que sea, ¿no? Pueden ser de quien sea, hasta de sus compatriotas, hay que decirlo así, esta es una responsabilidad social, que salgan a votar. Y yo creo que si se manda bien el mensaje, se ponen estos ejemplos, se hace esta conciencia de lo importante y lo vital que es para el pueblo de México este cambio, porque no podemos seguir con este sistema de injusticia que ha atropellado a tantas y tantas familias y tantas personas, vamos a tener una mejor respuesta. Ahora bien, ponen ejemplos y dicen estas personas que hacen la contracampaña de no salir a votar. Yo lo único que les digo es lo siguiente, miren señores, ustedes están inventando que entonces van a salir por grupitos a votar y que entonces los van a acarrear y no sé qué. Yo le diría esto a la oposición, si ustedes realmente quisieran romper eso que están mencionando según, ustedes invitarían a votar. ¿Por qué? Porque ¿qué es más fuerte y qué es más grande? Que salga todo el pueblo de México en millones a votar, los que son votantes, obviamente que tienen la edad para votar y obviamente sus medios para votar, o que entonces no, y entonces sí se unen votos por grupitos. Es que lo que no entienden es que no hay grupito que pueda con el pueblo de México. Entonces, nadie va a poder juntar a la cantidad de gente si sale el pueblo de México a votar. Entonces, te vuelvo yo a decir a ti, compatriota, a ti de corazón y de cariño, si tú realmente quieres sentirte parte de un sistema de justicia en el cual tú sientas que tú votaste, que estudiaste a los candidatos, todavía tienes tiempo, que hiciste los ejercicios en el simulador del INE en la página, que te comprometiste a realmente votar a conciencia y no con lo que te digan o lo que te quieran influir gente, no se vale. Yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer nuestro estudio y lo podemos hacer porque hay una página en el INE donde vienen los perfiles de cada uno y también hay un simulador y quieres realmente acabar con todo este sistema de décadas de injusticia, de un sistema de injusticia, sal a votar. Y si también quieres acabar con ese mito de que se va a votar como por cúpulas o por grupitos, entre más pueblo salga a votar, pueblo mata grupitos, perdón que se los diga, porque el pueblo es el volumen y los grupitos no pueden, no tienen la capacidad del volumen del pueblo. Entonces, muy al contrario, lo que invitaría es a salir a votar, porque así tendrían la aseguranza de que no hay votos por grupitos, porque entonces saldría todo el pueblo a votar y por más grupitos que se juntaran, no les alcanza para juntar la cantidad de pueblo, es más pueblo que nada. Entonces, hasta me parece contradictorio invitar a no hacerlo si realmente lo que tú estás tratando de erradicar es que se dé un voto por grupitos. Grupitos, como ellos dicen, acarreados. Pues entonces salga todo el pueblo a votar y perdón, pero pueblo mata grupitos. Porque pues, ¿qué es más grande, el pueblo o grupitos? Pues pueblo. Entonces, para que vean hasta
que ni siquiera analizan las recomendaciones que como oposición dan. Por eso les digo que la oposición no existe, porque hasta lo que propone no tiene IQ, perdón, no tiene lógica, no tiene análisis. Si tú estás tratando de luchar contra un grupito y tú eres el pueblo, que eres un megavolumen, y quieres que no se haga la voluntad de un grupito, pues sal pueblo a votar y entonces el grupito pues queda completamente nulificado. ¿Tengo o no tengo razón? Totalmente. A Entonces, ver, para que vean que... yo lo decía, si nosotros nos estamos quejando del Poder Judicial y de cómo ha funcionado, tenemos que salir a votar el Pues próximo 1 de claro, junio. pero Si no, ¿con aparte qué cara me si quejo? le quieres comprar la narrativa a la oposición de que Claro, no vamos a salir porque hay grupitos y va a haber acarreado, ¿quieres que eso, realmente se eso. acabe eso? Salgan todos Sal a a votar, votar. Y sal a votar. entonces pueblo mata grupitos, perdón que lo diga así, No, pero es hablando que en un sí, tema de votación, totalmente. para que veas que no usan la cabeza, no hay, a mí me da pena. Y todo el tiempo me llaman y me escriben todos los días, gente, Eddie, cada análisis que das es que de verdad es impresionante cómo los desarmas. Pero no es que los Es que, desarme yo, es que ellos proponen cosas que no tienen pies ni cabeza. Eddie, ¿te acuerdas cuando fue la revocación de mandato? Esto me recuerda muchísimo a la revocación de mandato, que estaban duro y dale y duro y dale y duro y dale, que querían sacar al presidente López Obrador y que ¿Sí? lo queremos sacar y que lo queremos correr. Ok, aquí está la revocación de mandato. Es que se quiere reelegir, se quiere reelegir. A ver, aquí está la revocación de mandato. Juntan, salgan, voten, demuéstrenlo. 3 doritos después, como dice el clásico, no, ya no quiero votar, es un fraude, no va a servir para nada. A ver, espérate, ¿quién te 3 entiende? casitas voladoras de campaña después. Esa me gusta más. 3 casitas voladoras de campaña después. No, no es cierto. Eso no va a funcionar. Es que no salgan a votar. Bueno, es que entonces decídanse, ¿lo quieren o no lo quieren? Es que, a ver, por eso siempre digo, tienen miedo de debatir conmigo, de veras. Se dicen, no, 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 con él no, con él no, con él no. Claro que conmigo no, porque esa sería mi pregunta para cualquiera, para Ricardo, para el que salga. A ver, hermano, tú estás diciendo que esto, grupitos, que acarreados, que esto, y al mismo tiempo estás recomendando que la gente no salga a votar. Entonces pareciera que tú estás interesado en que grupitos sean los que a final de cuentas se lleven la elección, porque si a ti te interesara lo contrario, invitarías a que toda la población salga a votar, porque pueblo, vuelvo a repetir, a nivel elección, mata votos de grupitos. Pero no, no son visionarios. Es la No palabra hay que voy a usar. inteligencia. Yo estoy Sí, no. decepcionado, de veras, no hay inteligencia, no hay inteligencia. A mí me encanta la gente inteligente, plural, inteligente, y me encanta la pluralidad también, y la amo. No hay Y el más rico que un buen debate. debate, pero que vamos a debatir cuando desde hace 3 semanas te vengo demostrando que también Ricardo dice puras tonterías cada vez que se para. Es que, Y lo ¿qué peor es que es el que onda? más están ¿Dónde posicionando en la están? oposición como si fuera un gran representante. Digo, si eso es lo mejor que tiene la oposición, sí me da mucha pena. Con Es todo que respeto. más bien no hay mejor, hay muy buena oposición en la población, pero ellos Ah, no sí. están dispuestos a soltar el hueso de la élite, entonces no le permiten a la población involucrarse en sus partidos. Claro que hay mucha gente inteligente que puede ser plural, pero esos no les dan entrada porque ellos quieren seguir disfrutando de todas las mieles que les da ese pequeñito poder que les queda, pequeñito, muy pequeñito. Y luego tienen un pequeñito poder y salen con estas cosas, pues la verdad es que sí da vergüenza. A mí me da mucha pena. Yo digo, híjole, a mí me daría vergüenza porque pues hasta sus militantes les han de decir, oigan, que ustedes no piensan, están recomendando no salir y al mismo tiempo están mandando un mensaje de que va a ser elección de grupitos. Pues si queremos que no sea de grupitos, hay que salir todos en masa. Pero no les da, No, no les da. No no les da. les da. Oye, Eddie, vamos a cambiar de tema, porque creo que hay alguien en el que tampoco le da mucho. Y si me permites, es nuestro cliente constante. ¿Cómo entiendes esto, Eddie, de Harvard? Cuando Trump decide retirar la certificación a Harvard para recibir a alumnos extranjeros. Ya sabemos que Harvard ya brincó, que hasta China dijo, bueno, si él no los quiere, yo sí, pero ayúdame a explicar la nueva lógica del presidente de Estados Unidos. Es que no hay lógica. Volvemos al punto de como lo que acaba de explicar la oposición. Justamente son decisiones personales a capricho, como se los he venido diciendo. También siempre les pongo el ejemplo, se los puse desde el principio con los aranceles y yo hasta me reí y le decía, ese cuate se va a desdecir. Ya no le hagan caso.
ya no sé qué, ya no sé cuánto, y dicho y hecho, todo pasó exactamente como lo relaté. Luego me decían, no, con China no se va a desdecir, porque es su ego, y les dije, lo va a tener que hacer, porque la economía de Estados Unidos está quebrada, bla, bla, bla. Entonces yo la verdad ya no le invierto nada a ese cuate. Ese cuate es un cuate que van a ser 4 años de puros caprichos, 4 años de puras ideas realmente a su conveniencia, a la de su bolsillo y la de su familia y la de sus allegados, que se va a saltar cualquier cantidad de leyes, que quién sabe una vez que termine su mandato si las cosas cambian y los demócratas vuelven a recuperar, bueno, desde las intermedias y luego en las elecciones presidenciales próximas, si lo pierde, quién sabe si una vez que ya esté fuera de funciones, sí pueda tener problemas con la corte y pueda tener problemas con la ley, una vez que esto termine. Van a pasar muchas cosas, él se está equivocando gravemente, está creyendo que su país es su empresa y su cuenta bancaria y su cuenta cripto, y pues yo lo que creo es que con ese señor nada va a resultar bien. Se están enfilando hacia un problema muy, muy fuerte de déficit fiscal, a un problema muy, muy fuerte de deuda. Incluso él había dicho que iba a bajar la deuda. Yo les aviso y les firmo que la deuda del país vecino va a subir bajo el BBB, Big Beautiful Bill. Y les puedo adelantar algo que no quería yo adelantarlo, pero sí lo voy a decir. Mis contactos, como ustedes saben de allá, que hasta ahorita no se equivocan, porque es fuente directa, me dicen que se le van a voltear en el Senado a este hombre a última hora y no va a pasar el Big Beautiful Bill. Lo que nadie sabe, ahorita todo el mundo piensa que sí va a pasar y va a haber un problemón ahí. Y ya hay varios que tengo los nombres de los republicanos que se le van a voltear. Entonces, pues también esperen eso le va a doler en el alma, le va a doler igual que le duelen otras cosas. Y también decirles, la persona más poderosa de Estados Unidos no es el mandatario de Estados Unidos, es el señor Jerome Powell. Él es la persona más poderosa de ese país, para que lo sepan, ¿eh? Y la Fed es la entidad más poderosa de ese país. Y mientras la Fed esté en manos de Powell, Powell es el más poderoso y la Fed es la más poderosa, y le van a hacer la vida de cuadros a este hombre por todo lo que ha atentado contra el Medicare, Medicaid y con toda la población. Están muy molestos en la Fed, están súper molestos, como no tienen idea, y no se la van a hacer nada fácil y le van a hacer pasar las de Caín a este hombre. Se los adelanto también, ¿eh? No se la van a hacer fácil y lo van a asfixiar. Yo ya sé cómo viene la asfixiada y no la va a pasar nada bien. Ya tienen todo el plan hecho. Así que, si ustedes creían que este hombre es el poderoso, tiempo al tiempo. Fíjate que ahorita que lo estás diciendo, Eddie, supimos que fue esta comisión de senadores mexicanos a la Cámara de Representantes que lograron con el tema de los aranceles bajarlo de 5 a 3.5, pero la misma presidenta ha dicho va a ir otra nueva comitiva para hablar con los senadores. Aquí platicando con la senadora Karina Ruiz, que platicamos la semana pasada, ella decía justamente que en el Senado ella tiene mucha experiencia, le tocó cabildear siendo DACA, le tocó cabildear mucho tiempo desde la iniciativa, no iniciativa privada, Pues pero yo desde te lo la sociedad adelanto, se lo civil. van a echar para atrás. Es justo lo que decía, que en el Senado sí la pueden echar para atrás. No, se la van a echar para atrás. Oye, y eso no sería a ver, Trump entendiendo cómo ve las cosas, ¿no lo vería como un acto de traición? No, lo puede ver como se le dé la gana, pero es más Ok. traición. A ver, seamos objetivos, porque ya saben que a mí me gusta el análisis. Si tú eres un congresista, eres un senador, tienes una larga carrera política anterior, presente y futura, y sabes que este cuate en menos de 4 años se va a ir, tú vas a agarrar y vas a traicionar a tu población votando un big beautiful bill que le quita los derechos de Medicaid, de Medicare, de food stamps, de ayuda, de apoyos a los veteranos y de cualquier cantidad de cosas, y hasta poniéndole más taxes o impuestos a la población más vulnerable. Tú vas a echar a perder tu carrera para sacar la cara por un tipo que se va, y que aparte en el momento en que tú aprobaras eso, también le estarías echando
muchísimo lodo a tu partido y se supone que tú quieres que tu partido siga creciendo y que tu carrera siga floreciendo, yo te lo pregunto si tú fueses política y si tú fueses una senadora. ¿Qué harías? ¿Lo apoyarías y traicionarías a tu pueblo, que es el que te da el voto? ¿O mejor dirías que no? No, hombre, yo jamás traicionaría al que me da el voto. Si es el pueblo al que me debo. Y aparte tú quieres tu carrera, ¿verdad? Claro, Y este se sabes va a que ir el en otro ya 4 va a ir a años y luego carrera, qué. sabes que el otro va, Claro, sabes que el otro inclusive hasta terminando puede ser juzgado, ¿eh? sí. Bueno, ya estamos hablando de alguien que es presidente con no sé cuántas felonías encima. Por eso, sí, pero ahí, en ese momento, ya él todavía tenía oportunidad para volver a ser presidente. En esta que termine, caput, se acabó, ya no hay más. Y tú sabes cómo es el poder, si no recuerden las palabras de ese señor Peña. Dijo, mientras fui poderoso, tenía todos alrededor mío, todos me besaban los pies, todos me venían a ver. Sí, lo que usted diga, señor presidente. En el momento en el que vieron que ya iba a haber un cambio y un cambio hacia la alternancia, todos me abandonaron. Así es el poder. Por eso yo siempre le recomiendo a la gente que está en el poder público que solo mantenga cercanía con la gente que siempre los quiso, que siempre estuvo con ustedes, que los conoce, que los quiere con esencia, que no les pide favores, que no está buscando hacer un negocio con ustedes, que siempre, siempre, siempre el cariño ha sido desinteresado. Y sí existe, y sí existe. Pero tú tienes que ser muy inteligente cuando estás en esos puestos y en esas posiciones de saber con quién sí, con quién a veces y con quién jamás. Y ese es el grave error que cometen muchos que están en el poder. Cuando están, creen que son como rockstars, creen que todo el mundo les está besando los pies y que son lo máximo. Y no se dan cuenta que, como en el Big Brother, una vez que se acaba ese periodo, las reglas cambian. Entonces, por eso es que en el Senado eso va a ir para atrás. Y además las consecuencias económicas de las decisiones de Trump ya se están viendo. Por ejemplo, en el tema turístico. Florida ha perdido millones en el sector turístico. Pero no Florida, el país completo, y traen menos 0.3% del PIB. ¿Cómo? Entonces, a ver, ahí yo lo que te quiero preguntar es En el este, primer trimestre. ¿cómo es que Trump puede justificar sus políticas No ante está su electorado justificando, está particular? culpando al anterior, dice, that's Biden economics, acuérdate. Por eso, Ahorita pero que por se eso te lo digo, redujo el ¿cuánto le PIB, va a durar esa a ver, narrativa? yo te adelanté, y aquí está grabado y se lo adelanté a la audiencia, que el PIB iba a caer en Estados Unidos, ¿sí o no? Desde el principio. Por supuesto. Sí, Ok. ¿Y cayó o no cayó el primer trimestre? sí, ¿Y qué hizo este señor? Biden Economics. Biden Se Economics, cae la bolsa, Biden Economics. Biden Sube la Economics. bolsa, Trump Economics. O sea, es que entiéndanme, están tratando con una persona completamente errática. De repente dice que Putin es su héroe y de repente está diciendo que Putin es lo peor. O sea, entiéndanme, de repente abraza a Zelensky y de repente le da una patada en la Casa Blanca a Zelensky. No se dan cuenta con quién están tratando. Por eso hasta yo también te adelanté que Elon iba a poner tierra de por medio. ¿La puso o no la puso? ¿A poco lo ves tan pegado como antes? No, para nada. Bueno, él ya ni ¿Verdad? siquiera aparece. ¿Verdad? Pues todo Sí, se está ¿no? cumpliendo, pero es que, perdón, pero todo se está cumpliendo, pero es que es obvio, obvio. Si yo por eso ya ni me tomo la molestia en tus programas de hablar de este señor, ya me da flojera. Pienso que es una persona y está comprobado que no, o sea, no carbura nada. Y lo va a meter en muchos problemas a la nación vecina y me da mucha lástima. Y van a acabar muy mal. Están hasta en un problema de que caer hasta, podría ser hasta en impagos. La deuda de Estados Unidos, la calificación, nunca la habían bajado en la vida, en la historia. Y acaban de bajar la calificación de la deuda. No sé si supiste. No, eso no lo supe. Claro, es un escándalo. La primera vez en la historia que la deuda soberana de Estados Unidos le baja la calificación. Fitch Ratings, que se meta ahorita tu productor y lo ponga ahí, porque es Ya lo pongo. noticia mundial. ¿Cómo? Sucedió la semana pasada. Gravísimo. Si anda por ahí tu productor, no sé. No, acá estoy, acá estamos. A ver, ahí te va, porque
Tiene varias, o sea, fíjate que lo interesante, primero hice una búsqueda sobre Fitch Ratings así, y antes de especificarla todavía más, me parece muy interesante porque sale Fitch Ratings todo lo que tiene que ver con México y aumenta la calificación crediticia de México, México está en califica, otra onda, yo se los he Fitch dicho. califica, Está bien. ratifica calificación de México, pero en esta parte dice que duda de la austeridad de Pemex y del Plan México, pero también Bueno, ya hablamos de reconoce, Pemex justamente la semana sí, pasada. pero dice que, sobre todo esta última parte, rinde frutos, eleva la calificación crediticia, sobre todo en el caso de Hidalgo, que aumenta su Sí, calificación pero crediticia, métete a la de Estados y Unidos y pon. ahí va. Pero sí me parecía interesante mencionar la de México. Sí, no, bueno, México Fitch, hemos dicho que está muy bien. ahí va. Primero, Moody's rebaja la calificación crediticia de Estados Unidos de A 1 por deuda gubernamental. Luego, aquí dice, Fitch Ratings ratifica calificación de México, vuelve a estar en Sí, México. México. Pero vete a Puse Estados Unidos, ¿eh? pon EUA, le bajan la calificación de la deuda, sí pon. Moody's, no es Fitch, Sí, es Moody's, Moody's. perdón. Moody's es el que baja la calificación ¿Sí? crediticia de Estados Unidos y ¿Sí? lo califica como una señal de alarma. Ábrelo. A ver, es histórico, nunca había pasado. Ahí está. Y A ver qué. Standard Poor's. Sí, Ups, también y ahí Standard sí ya Poor's, sacamos un anuncio, ching. que ahí está. En 2011, Standard Poor's rebajó la calificación crediticia de la deuda. Posteriormente, en 2023, también lo hizo Fitch Ratings. Y esta es la nueva. Moody's era la última calificadora que todavía tenía a Estados Unidos en su categorización crediticia más alta. Nunca la había Cabe, bajado. cabe resaltar que Standard Poor's bajó la calificación estadounidense desde agosto 2011 al mismo nivel que Moody's lo hizo este viernes de AAA a AA+. Y Fitch Ratings lo hizo desde el 2023. O sea, Moody's era la última esperanza de Trump y ya valió. También la perdió. Históricamente es la primera vez que se la bajan. Moody's. Ahora ahí te va. Para nosotros que no entendemos qué significa que te bajen la calificación No, crediticia. pues En que el caso tienes de Estados Unidos. A ver, pues que están analizando que tienes problemas para poder hacer efecto en los compromisos de tu deuda porque traes un déficit fiscal elevado, porque traes un gasto gubernamental elevado, porque tu PIB está bajando, porque tu balanza comercial está por la calle de la amargura, porque traes un problema también de intereses altos donde se te está contrayendo la economía, donde no creces y encima pones los aranceles y encima sabes que va a venir todo un problema, un tsunami, pues claro que obviamente te la van a bajar. No hay manera de que no. Los economistas y los analistas, pues a final de cuentas, ellos ven toda la balanza país, analizan, proyectan y definen bajarte la calificación. Claro, es como tu propia deuda, meme. A ver, imagínate que tú vas y pides ahorita un crédito de 10 millones de pesos, ¿no? Y en su momento lo garantizaste por medio con una propiedad. Te estoy poniendo un ejemplo, hipotético. Y entonces lo garantizas y de repente agarras y la propiedad la hipotecas y de repente dejas de pagar la hipoteca y entonces te dice el banco, oye, a mí ya me está preocupando, tú no vas a pagar la deuda del dinero que me pediste. Resulta que la propiedad con la que me lo garantizaste ya la hipotecaste, pero ahora resulta que tampoco estás pagando la hipoteca y resulta que te me estás atrasando a mí en los pagos. ¿Cómo le vas a hacer frente a tus pagos? Sí, Pues no, no así es en tienes un manera. país. Sí, no tienes manera. Ahora, en ¿Dónde contraste, está tu México, flujo? eso, Tú en tendrías que contraste, decir, México no, dice pues que es que está voy a estable. recibir esto, me deben Sí. tanto, la vecina me debe 5, o sea, no sé, pues, tendrías que ver de qué manera vas a hacer frente a esta deuda. Ahora, Estados Unidos es un país del que hemos hablado, está extremadamente endeudado. Y la presidenta mencionada, la presidenta de México ha mencionado muchísimas veces el tema de cooperación, coordinación, de alianza, pero también ha mencionado mucho que pues México nunca se va a sobajar ni mucho menos a lo que busque Estados Unidos. Te lo quiero preguntar desde este sentido porque ha hecho mucho énfasis la presidenta en eso en las mañaneras.
Y se ha tenido, todavía hay varios economistas que por alguna razón lo siguen mencionando, que cuando a Estados Unidos le da una gripita, a México le da neumonía. En este caso no estamos en esas circunstancias. Para ti, ¿cuáles son las políticas más importantes que nos han permitido hacer ese cambio? No, pues bueno, todo el cambio de modelo económico de Andrés Manuel López Obrador a un modelo económico completamente neoliberal. O sea, pues empezó a invertir en el país, empezó de alguna manera a ver todo lo de los aumentos de los salarios, empezó a generar una cantidad de empleos con toda la inversión que se dio en infraestructura, empezó a repartir todo el tema de los programas sociales, ese apoyo sociales que hicieron que el circulante a final de cuentas tuviera un incremento, que la economía interna se fortaleciera, que hubiese una economía en escala y eso a final de cuentas también regresaba en contribuciones al Estado, su endurecimiento en cuanto a la política del cobro a los grandes contribuyentes, que por supuesto que también trajo muchísimo más flujo al Estado y se pudieron invertir más dinero en todo esto en vez de que se lo llevaran y se lo saquearan. Pues es que, a ver, es así de fácil. Imagínate que de pronto tienes un país y en ese país resulta que se genera, vamos a decir, un flujo de 100,000 millones de dólares. Y de esos 100,000 millones de dólares se volaban 70,000 y desaparecían y los sacaban. Y de repente llega un presidente que los hace trabajar dentro de su país y de 100,000 millones de dólares al ponerlos a trabajar se vuelve una economía en escala con circulante, que esos 100,000 millones de dólares, pues al ponerlos a trabajar, se convierten en 300,000 millones de dólares. Pues cómo no va a estar bien la economía de México, pues cambió completamente el modelo económico. A ver, antes también no se le exigía nada a los grandotes, se llevaba toda la lana a los grandotes y los grandotes la guardaban fuera y ese dinero ya no se volvía a reinvertir en el país. Cambiaron muchas cosas con la primera etapa de la cuarta transformación. Andrés Manuel hizo todo un cambio de modelo económico del país y no es por casualidad, y por supuesto que con la doctora Claudia esto está continuando. Si nada es así como por ósmosis, todo tiene una explicación, por favor. No podemos comparar el modelo neoliberal con el modelo del cambio económico que se dio el modelo económico contra Andrés Manuel López Obrador. No tiene nada que ver. Bueno, hasta adelantamos pago de deuda, se renegoció otra vez a contratar más deuda, pero a un interés más bajo, con diferentes plazos. O sea, inteligencia económica. O sea, cuidando la lana de tu país, haciendo que se convierta en circulante y en economía en escala, haciendo que la gente cumpla, pero también al mismo tiempo que hacías que la gente cumplía, la gente también veía que se estaban haciendo proyectos de infraestructura en el país, que se estaba invirtiendo en programas sociales, que se habían sacado a 9.5 millones de personas de la pobreza. Yo no sé si tú sabías, pero desde 2007 que se mide la pobreza laboral en el país, que es cuando se empezó a medir, este es el nivel más bajo ahorita de todos los tiempos en pobreza laboral en el país. Y lo pueden checar, no lo dice Eddie, están los números. Desde 2007 que se mide, ahorita es el nivel más bajo de pobreza laboral. Y todo eso no es una casualidad. Por algo la gente seguimos cada día apostando más por el proyecto de la 4T y lo cuidamos como nuestro tesorito y por eso no queremos que nadie lo convierta en un modelo neoliberal o en prácticas neoliberales como las que hacían antes y por eso es que insistimos tanto en que hay que cuidar la misión, la visión, la moralidad, el código de ética, el proyecto de nación desde Andrés Manuel López Obrador y ahora que lo está haciendo muy, muy bien la doctora Claudia Sheinbaum y a mí me da mucha risa porque muchos me han escrito, Eddie, ¿cómo nosotros te atacábamos y te criticábamos porque defendías tanto a Claudia desde el 2022 y decías que era la non plus ultra? Y verdaderamente nos los estás demostrando. Gente de oposición, hasta empresarios, hasta gente que se sorprendría que se ha atrevido a escribirme. Y yo digo, claro, pero porque yo estaba defendiendo a el país que más amo en el mundo, que es México, y estaba defendiendo a mis compatriotas, a mi pueblo, y no me importó que se enojaran y que dijeran que como un personaje como yo defendía a mi país y defendía un proyecto de nación progresista, humanista, y de esta manera, a costa de que todo el tiempo me estuvieran atacando. No me importó y me sigue sin importar. Yo voy a defender a mi país querido y amado, que es el nuestro, y a mis compatriotas queridos y amados. Y no me importa lo que digan
o lo que quieran. A final de cuentas, el tiempo me está dando la razón y el tiempo me está haciendo que muchos de los que estaban en contra y hasta jugaron el jueguito de andar atacando, hoy están de este lado. Así que, tiempo al tiempo. Por eso es que cada vez que veo que algo alguien no está haciendo algo bien, yo sí levanto la mano y digo, no, por favor, cuídenlo, es nuestro tesoro. O sea, no en balde hizo tantas cosas para llegar a Andrés Manuel López Obrador para que alguien venga y quiera echar a perder eso. Y sí cuiden todo lo que se hace, la insistencia en la austeridad. Ahora, han mal entendido lo que es la austeridad. Una cosa es el dinero propio de cada persona y lo que hizo como su dinero propio, y otra cosa es que hagan un dispendio del dinero público, y eso creo que tampoco se ha entendido. O sea, se malentiende la austeridad republicana. La austeridad republicana habla de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se está buscando que mejor haya pueblo próspero compartidamente y que le vaya bien a todo mundo, porque ese es el enfoque de la 4T. Es decir, no vengo a quitarte nada, vengo a provocar y procurar que todo mundo tenga. Eso tampoco se ha entendido y ya se lo deberían de meter en la cabeza. Esa es la prosperidad compartida. Y yo por eso defiendo todo esto, pero con argumento y con sustento, tanto como estoy explicando el modelo económico, por qué es que cambió y por qué es que está así, y cómo a final de cuentas ha dado resultados a beneficio de todo el pueblo, porque si no, no hubieran salido 9.5 millones de mexicanos de la pobreza, en un tiempo donde aumentó la pobreza mundial, que fue en la pandemia, pospandemia. Mientras la pobreza mundial aumentaba, la pobreza en México disminuía. ¿Cómo no va a ser un buen modelo el de Andrés Manuel López Obrador y ha continuado con la doctora Claudia? ¿Cómo no lo vamos a defender? Me pregunto yo. Mira, voy a leer lo que puso el presidente Luis Munguía, que es presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es lo que acabas de mencionar. Tenemos una excelente noticia. Los datos publicados de la ENOE confirman el nivel más bajo de pobreza laboral desde 2007, es decir, desde que existe esta serie. Esta reducción tan significativa se debe principalmente a la política de aumento al salario mínimo, a las medidas en materia laboral y a los programas sociales, en especial la pensión para personas adultas mayores. Seguimos avanzando para mejorar la vida de millones de personas y ahí está la tasa de pobreza laboral nacional desde el 2005, 6, 7 y hasta ahorita, 2025, va en picada. Esta es la diferencia de ver noticieros y programas de análisis improvisados y gente que realmente sí les puede dar certeza al pueblo de México. Y yo por eso siempre les digo, infórmense con quien realmente no solamente les diga cuentos, se los demuestre, les enseñe gráficas, les explique el cómo, por qué funcionó, por qué no funciona en el país vecino ahorita. O sea, que ustedes aprendan y que les sirva también para su economía de bolsillo o para su economía de sus pequeños negocios, que puede ser desde un puesto, desde lo que sea, desde una miscelánea, lo que tengan. Yo lo que quiero es que aprendan, que abran los ojos, que no se dejen engañar, igual ahorita con la votación, por eso salgan a votar, para que ustedes puedan nunca padecer lo que tanta gente está padeciendo por décadas de sistema de injusticia. Hay que verdaderamente usar mucho la cabeza, mucho la cabeza, y no se trata de estudios, y no se trata de rangos, y no se trata de doctorados, no, se trata de verdaderamente querer entenderle, y para querer entenderle también tienes que tener gente que te lo quiera explicar fácilmente y que no te envuelva y que no te revuelva y que te dé conceptos coloquiales que puedas tú entender y no frases y tecnicismos que nadie entiende. ¿Por qué? Porque el pueblo quiere entender, pero también hay que saberle explicar. O sea, si no nada más, pues ni siquiera por eso muchas veces la gente no los escucha, los que usan tecnicismos, dicen, ay, quién sabe qué está diciendo. Hay que saber también conectar con la gente, explicarles, ¿no? Para que ellos puedan entender y no piensen que como que alguien les está queriendo decir o meter algo en la cabeza. No, hay que saber explicar y tener sustento para ello, ¿no?
A mí me parece profundamente histórico lo que estamos viendo porque son décadas de olvido, son décadas de políticas económicas que no funcionaron y que solo funcionaban para unos cuantos. Y bien lo dices, el decir primero los pobres no quiere decir abajo los demás, significa todos para arriba, no nadie para abajo. Hay unos que quieren avanzar de otra manera, Sí, pero pero bueno, hay un grupito sí. que está muy molesto con nosotros porque no les gusta y digo, tú lo estás padeciendo, yo lo estoy padeciendo y a lo mejor yo no he sido muy expresivo en el tema porque no le meto energía a eso. Bendito Dios, por eso es que mi salud cada vez está mejor, porque aprendí realmente no a darle energía a lo negativo, pero eso no es que no exista. Por supuesto que nos amenazan, nos dicen y que nos van a ir esto y lo otro, que yo no quiero decir, nos van a desaparecer, nos ponen en las pantallas, nos ponen esto, nos ponen lo otro, inventan cosas de nosotros, porque están molestos, porque no les gusta que cada día haya más gente que está poniendo atención a lo que estamos diciendo, que estamos explicando las cosas, que estamos abriendo conciencias, que estamos abriendo mentes, que lo estamos pudiendo explicar de una forma en la cual la gente se te acerca en la calle y te abraza y te dice gracias, gracias. Y es que de verdad es impresionante la reacción de la gente en la calle. Yo me quedo muy impresionado. O sea, si digo, y de todos lados donde vayas, a donde vayas, si te metes a un lugar donde a lo mejor estás en un mercado con puros puestos, porque yo voy a todos lados, como me puedes encontrar en el centro, como en un mercado, como en un restaurante, como en Polanco, me puedes encontrar donde sea, porque voy a todos lados, y me encanta que de todos lados la gente se acerque y dice, mis respetos, wow, qué bueno, qué bueno. Entonces es donde yo digo, si nos quieren desaparecer, si nos amenazan, si nos critican, si nos esto, yo no les voy a tomar energía. Y es lo mismo que te recomiendo a ti, Meme. Eso no significa que no tomemos nuestras precauciones. Pero no les vamos a estar dando más energía porque entonces perdemos el foco de lo que estamos haciendo. ¿Sí me explico? Y lo digo por ti y por todo lo que yo me he callado, porque no me ha gustado exteriorizarlo. Ha habido gente que me ha dicho, Edi, pero es que esto lo tienes que exteriorizar. Mira lo que está... No me interesa, no me interesa. ¿Por qué? Porque tampoco les voy a anunciar lo que yo estoy haciendo para que el día que se les ocurra, pues se metan en problemas, ¿no? Tengan cuidado. Yo les recomendaría y tengan cuidado también con Meme y con todos, porque no saben que el que más guarde silencio es el que más se está preparando, no para que el día que ustedes quieran acercarse por estar enojados porque estamos hablando, lo digo los que se dedican a hacer maldades, sino porque nosotros vamos, o por lo menos su servidor va 2 pasos más adelante y no sabes en qué momento te vamos a agarrar si te dedicas a hacer maldades. Te vamos a agarrar por medio de la ley. Cuidado, cuidado. Así como se usa la parte digital para estar haciendo maldades como las que ustedes hacen, los poquitos que hacen eso, como lo que le pasó también a Meme, lo único que les digo es que también la parte digital es rastreable, ¿eh? Tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado los que están haciendo maldades, ¿eh? Y después no van a poder decir que no, ¿eh? Que eso es un poco lo que yo le sugería en el programa pasado, derivado de que en paz descanse lo que pasó con Jimé y con Pepe, que nos adelantáramos, que esa era la forma en la que nosotros podíamos tener un escudo, que había que irse, así como cuando puse el ejemplo del blindaje en el coche, que es como un escudo, pues es lo mismo, o sea, tú no te esperes, tú adelántate, haz una cosa, métete. Para eso también hay todo un tema de análisis forense de la parte digital, o sea, hay muchas cosas. Entonces, pues que tampoco se confían los que andan haciendo maldades o amenazando o haciendo esas cosas, porque nunca saben cómo les va a salir el tiro por la culata, queridos. Efectivamente, efectivamente. Y te Pues recomiendo no. que mayor silencio. Si te fijas, yo he sido de completamente silencio. Pero Sí. acuérdate que el que está en silencio está trabajando. Ah, no, claro, ayer yo lo mencioné, dije, yo no voy a dar más, no voy a decir más, solamente hago esta mención, ¿por qué? Porque también creo que en la situación en la que estamos hay que hacer público o sea, sé lo que están haciendo, sé lo que Pero están ¿por qué haciendo. los estamos molestando? Pues porque no Ah, les bueno, me queda gusta claro, que me queda claro. personajes, a mí me ponen todo, como una persona, como tú, Sí, cómo les molesta, defiendes y les cómo te vas al duele. centro a abrazar al pueblo. Y yo, ¿qué? O sea, perdóname, yo creo que tú estás muy perdido o perdida, porque si tú crees que porque yo pude haber trabajado y a lo mejor pude haber tenido la suerte de haber nacido en una casa con un poquito más de presupuesto, ahora tengo doble responsabilidad porque la demás gente también cumpla con su prosperidad compartida, ¿eh? Y porque ninguno somos distintos, ¿ok? En el sentido del trato,
Todos podemos ser distintos en el color de piel, en nuestra religión, en nuestros gustos, en nuestras complexiones, pero todos merecemos un trato bueno, igualitario, y eso es lo que no se ha entendido. Entonces, no es que todos somos iguales, pero todos sí merecemos un buen trato igualitario, y eso es lo que no se ha entendido. Y eso es por lo que yo estoy pujando y seguiré pujando, y me vale. Y al que le guste y le acomode, qué bueno, y al que no le acomode, pues tiene dos problemas: el que no le acomode y ver cómo le hace para acomodarse. Totalmente, totalmente, mi querido Eddie. Pero Eddie, chócalas, estamos en las mismas. no, Lo que pasa sí. es que yo Sí, no, me quedo estamos en las callado mismas. porque no les voy a dar ni información, ni les voy a dar el manual del usuario de cómo Ah, no, prenderme, cómo nada, apagarme, cómo subirme el por volumen supuesto que o no. cómo bajármelo. Nunca voy a entregar mi manual del usuario. Y es más, le doy el consejo a toda la audiencia: jamás le entreguen a nadie el manual del usuario. El día que una pareja, un amigo, una relación laboral, una relación de cualquier tipo o no relación, aprende cómo subirte, bajarte el volumen, cambiarte de canal, prenderte y apagarte, ese día perdiste, porque ese día tú ya no tienes voluntad propia y vives a expensas de la manipulación, de la amenaza, del chantaje de cualquier persona. Así que eso se los doy como consejo de vida: no entreguen jamás el manual del usuario de su vida a nadie bajo ningún pretexto, excusa o motivo. Quiero leerte este comentario, Eddie, porque ahí te va lo que dice Guadalupe Prudencio. Dice que no eres objetivo porque la presidenta, los senadores y diputados dejaron violar la soberanía y se cedió a todo lo que exige Gringolandia, violando la soberanía mexicana. Pues que nos explica qué se dio, o está hablando de los de antes, porque los de antes sí se dieron, y te pongo toda una lista de ejemplos, por empezar por Santana, si quieres, y de ahí nos vamos para el Real, y te platico todo lo que se dieron los gobiernos neoliberales. Pero yo quiero que tú me platiques qué territorio ha cedido la 4T, qué soberanía energética ha cedido la 4T, o qué cosa le ha cedido, o si le ha permitido meterse aquí al país a hacer algo, como lo tenían antes los gobiernos neoliberales que aquí teníamos lleno de agentes haciendo y deshaciendo. A ver, explícame, porque si tú nada más vas a decir cosas así, y aquí tenemos una audiencia inteligente, te vamos a cuestionar. Entonces, con mucho gusto, tienes todo tu derecho a expresarte, pero completa la frase, no nada más me digas frases alegres sin ponerme ejemplos. ¿Qué estamos cediendo? ¿Qué estamos cediendo o qué se ha cedido en la 4T al país vecino? ¿Qué le cedimos? Ojalá y conteste. Ojalá le conteste porque yo tampoco entiendo que sea cedido, ¿eh? Pues yo menos, Simplemente no pero lo sí sé de entiendo. los otros todo lo que se dieron. Ah, no, Y tú hombre, también lo sabes. Lo que se dio Peña Nieto, lo que se dio Vicente Fox, Pues si lo que AMLO se tuvo dio que Ernesto llegar a Cedillo. hacer todo para atrás para volverlo a obtener y tener la soberanía. Hasta la empresa de sal estaba cedida, hasta la empresa de energía, Todo. la petrolera. ¿De qué habla? O sea, Lupita preciosa, aunque seas plural, pues no pasa nada, pero sí contéstanos, porque no se me hace lógico lo que estás poniendo y sí me gustaría entender qué estás poniendo. Vamos a ver si contesta, pero fíjate que hay muchos comentarios, aunque no en este canal, porque en este canal tenemos una audiencia muy informada, pero sí veo muchos, sobre todo en X, que bueno, ya sabemos cómo es esa red social, que lamentablemente carecen de argumento, o sea, sueltan el comentario y haz de cuenta que avientan la piedra y se Pues van sí, corriendo. pero eso no lo puedes pelar porque eso no es serio, ¿estás de acuerdo? O sea, si yo te aviento un comentario y te lo doy incompleto y yo te pregunto, oye, me interesa que me platiques qué cedimos y ya no me contestas, pues solito me contestaste que realmente nada más lo estabas haciendo como porque a lo Mira, mejor, ya contestó ¿ok? una, entrada libre a militares gringos. Ah, sí, nada más quiero que ¿Cuándo? me demuestres en dónde hay entrada libre a militares gringos, porque eso hasta la misma embajada de Estados Unidos lo desmintió. ¿Sí o no, meme? Por supuesto, es más, se explicó una y mil veces que Entonces, cuando por eso, vienen grupos Lupita, militares vienen a danos hacer otro ejemplo. Ese capacitaciones. ejemplo no te lo podemos tomar como válido Sí, porque no, Meme te puede poner ahorita en la pantalla como la misma embajada de Estados Unidos lo desmintió. sí, no, no pasó. Danos Fue otro la propia ejemplo. embajada. Danos otro ejemplo, por favor. Porque aquí es así. Y yo lo mismo, si estuviera en Exacto, la Cámara de coincido. Diputados o en la de Senadores, le estaría preguntando con todo respeto a mi contraparte. Ah, no, me vas a contestar. Porque si no, nada más
es estar confundiendo a la audiencia. Y no podemos estar confundiendo a la audiencia, tenemos que ser serios. Ese es el rigor periodístico que se exige. Es correcto. Y aquí no veo que conteste. Ojalá y conteste, porque esta no es válida. O sea, te digo, la misma embajada de Estados Unidos lo desmintió. Sí, ¿no? Y es que es lamentable, fíjate, yo solamente quisiera, para ir concluyendo esta parte, Eddie, pues decirle, sugerirle a la audiencia, como siempre, no les estoy pidiendo y no creo que nadie les esté pidiendo que pensemos igual, ni que estemos todos de acuerdo, eso no se trata, no, cero. Lo único que estamos pidiendo es argumentar, que tengamos debates sanos, con argumento, exacto, abrir la mente, tener esta mente abierta, argumento, sustento, que sea lo que sea que estemos pensando, que sea un pensamiento propio. Aparte. Mira, aquí está el mejor ejemplo. Lupita escribió eso, ni nos enojamos, y le estamos contestando y hasta queremos saber. Entonces yo creo que eso es algo serio, es decir, oye, estamos en una transmisión plural, platícanos, porque igual y tienes algún punto. Ahí te va. Pero nos gustaría conocerlo. Está confundiendo totalmente el tema. Dice que incluso en el Senado se anunció con el pretexto de intercambiar tácticas. Permíteme hacer la acotación. Cooperación. Tú estás diciendo que la entrada libremente de militares. No. A ver, ponle el comentario anterior. Porque sí, lo dijo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entrada libremente de militares gringos. No es cierto, jamás. La presidenta siempre ha dicho cooperación, coordinación, no subordinación. Perdóname, Lupita, pero tú estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. En ningún lado está autorizada la entrada libremente de militares estadounidenses a nuestro país. Y perdóname, pero no te lo puedo tomar por válido porque eso no existe. No, y además dice que no es cooperación. Permíteme hacer la explicación clara. Desde hace muchísimos años, de verdad, tiene no sé cuántos años, a ver si me ayudas solamente a confirmar exactamente cuántos años tiene. México y Estados Unidos, en materia de cooperación, viene un grupo de militares estadounidenses a hacer capacitación de ciertos grupos militares a México. Y no solo de Estados Unidos, ojo, ¿eh? Y no solo de Estados Unidos. Y México también ha llegado a ir a Estados Unidos. Sí, señorita. Muchas veces. Sí. Muchas veces. ¿Es verdad? México, totalmente incluso, verdad. Por ejemplo, cuando fue el tema de los incendios en Estados Unidos, ¿quiénes fueron? Los bomberos mexicanos. Fuerza Aérea Mexicana, claro. Entonces, claro. Estados Unidos va a decir que estamos violando su soberanía porque fuimos nosotros a cooperar. No, se trata de cooperar. Y te lo dejo aquí claro y te lo dejo aquí con mi voz. En México no está permitida la entrada libremente de militares de ningún país. No confundas la coordinación y la cooperación entre muchos países que se da en todo el mundo en general con lo que tú estás diciendo. Eso, lo que tú estás diciendo se llama invasión y no tiene nada que ver, ¿eh? Eso nunca se ha autorizado en la 4T. Eso no lo puedes decir y si sí lo estás diciendo, demuéstranos que están entrando libremente, que cualquier militar de cualquier país puede venir y puede entrar libremente como tú lo estás diciendo, o de Estados Unidos. Eso no existe. Es más, voy a leer tal cual la información que me manda nuestro experto en seguridad, Carlos Gil. La cooperación internacional en materia de seguridad de México con otros países tiene antecedentes que se remontan a varias décadas atrás, aunque ha evolucionado significativamente según el contexto político, económico y de seguridad nacional e internacional. Hablamos de décadas. Y cooperación. Exacto, es un tema de cooperación entre países donde se intercambian tácticas, estrategias, o sea, se intercambian cómo hacer las cosas. Y eso no solamente pasa entre México y Estados Unidos, si no estoy mal, Corea del Norte y Rusia también tienen los mismos protocolos. O sea, de verdad, son varias los países que tienen estos antecedentes de cooperación por un tema de tácticas. Nada más. Pero nada tiene que ver con invasión, nada tiene que ver con nada de lo que está diciendo aquí Lupita. Perdón, Lupita, pero hay que sustentar y hay que saber fundamentar. Yo creo que te estás equivocando, con todo respeto, y me parece que estás muy desinformada. Te sugiero que dejes de ver medios corporativos y de leer medios corporativos, porque te están haciendo mucho daño. Verdaderamente, es más, puedes escribir a la embajada y te van a confirmar que no hay entrada a la embajada americana, bueno, no voy a decir americana porque está mal dicho, a la embajada de Estados Unidos, ¿sí? De América, porque está mal dicho.
América es nuestro continente. Puedes hablar o puedes escribirles y preguntarles si está permitida la entrada libremente de militares estadounidenses también, que te van a contestar rotundamente no. 80 años, me confirman, tenemos 80 años implementando esas prácticas. Cooperando. 80 años. Pero no entrada libremente. No, para nada. O sea, es una capacitación militar entre México y Estados Unidos. Ahí te va. Es una capacitación que se da por más de 80 años, iniciando formalmente en la Segunda Guerra Mundial con programas de cooperación hemisférica. Durante la Guerra Fría se intensificó bajo la lógica de la doctrina de seguridad nacional, incluyendo entrenamientos en la Escuela de las Américas. En los años 90, el enfoque cambió al combate en contra del narcotráfico, con la iniciativa media 2007-2021, que sabemos cómo funcionó. Estados Unidos entrenó a miles de elementos de las Fuerzas Armadas y policías federales mexicanos en técnicas de combate, inteligencia y derechos humanos. Actualmente, bajo el entendimiento bicentenario, la cooperación continúa, aunque, y ese entendimiento bicentenario es lo que hacen ya en la administración del presidente López Obrador, lo que sustituye por completo la iniciativa Mérida. El combate es un perfil mucho más discreto, centrada en la seguridad fronteriza, combate al tráfico de armas y drogas sintéticas. Correcto. O sea, incluso de manera muchísimo más reducida o de mucho más, con un perfil mucho no más se acuerdan discreto. Que con López Obrador él mandó hasta a retirar a muchísimos de la DEA, no si lo recuerdan. Sí, o sea, la DEA Por sigue muy enojada. Entonces lo que está diciendo, perdón Lupita, lo que está diciendo no tiene pies ni cabeza, lo siento. Danos buenos ejemplos para la próxima. Cuando vayas a hacer un comentario, inclúyelo con ejemplos y con mucho gusto, o sea, y quien sea, ¿no? Porque se vale, pero hay que saber fundamentar, no se puede nada más hablar hacia el aire, porque entonces como se hace una mentira repetida 1000 veces, la quieren convertir en verdad y eso no lo podemos permitir. No, espérate, esto ya se salió de control. Chécate este siguiente comentario de Guadalupe. El buque Cuauhtémoc lo chocó un gringo porque no hay cooperación. Nadie en territorio gringo maneja navíos. Ya me voy a Ay, mi amor, renuncio, Lupita, preciosa. Averigua por qué se dio el accidente. Averigua que lo estaba remolcando un buque. Averíguate todo, porque verdaderamente, vuelvo al punto, estás muy, pero muy mal informada. Y lo peor es que va a salir el reporte en breve, como ya han venido saliendo, que realmente estaba siendo remolcado este buque y fue un error de allá. Y pues yo creo que no tiene ni pies ni cabeza lo que estás comentando, pero bueno, pues ojalá y te puedas informar mejor. Creo que debes de dejar de mal informarte, porque sí, me da pena, pero sí estás mal informada. Lupita, yo solamente te voy a recomendar que sigas viendo este noticiero para que generes un propio criterio distinto, ¿no? Distinto, sobre todo porque le mandamos un saludo, porque le mandamos un saludo, pero no hay nada de enojo, pero está mal informado. Exacto, genérate tu propio criterio. Aquí justamente hablamos del buque, pusimos lo que dijo el almirante, lo que dijeron en la mañanera, explicando el por qué era un remolque, ¿no? El rol del remolque se explicó claramente que estando en territorio, ¿no? Es el remolque, o sea, depende del país, tiene que ser un remolque y tiene que ser del país en donde estás. No puede ser un remolque mexicano que lleves allá. Entonces, pues sí, ahí está el remolque traía la bandera, meme, el remolque traía la bandera, o sea, Estados Unidos. Mira, es más, ni siquiera, yo te apuesto que si le preguntamos a Guadalupe, ni siquiera sabe cuál es el protocolo cuando una embarcación de otro país entra a aguas de otro país. Tienes que poner, a ver si me lo contestas. Yo sí sé cuál es el protocolo de las banderas. Tú lo deberías de saber, Guadalupe. Bueno, y si no, también infórmate en eso para que tú puedas entender también cuándo alguien invade o cuándo realmente se le da permiso para temas de cooperación a una embarcación o a un transporte aéreo. Creo que es importante que se hable de todo esto, porque si no es cuando se malentienden las cosas y dicen, hay un buque en las aguas que no le dieron permiso y no sé qué, en las aguas de México, de Baja California, y después sale que tiene las dos banderas y todo. Por eso es que, please, todos tenemos la responsabilidad de informarnos, eso es todo, o sea, no es mucho pedir, para poder opinar bien. Te voy a soltar un último comentario, Eddie, un último comentario. No, ya no es de Lupita ya no dijo nada. No, ya le dijimos adiós a Lupita. Ya, y le mandamos un beso. Sí. Pero sí va Lucas Díaz y nos dice, entiendan, la presidenta nunca les va a decir la verdad.
Los gringos están dentro de México. ¿A poco creen que Harfush es bien inteligente y está agarrando a los criminales por suerte? Pues te contesto, Harfush es muy capaz, Amén. muy inteligente. Desde el principio que empezó a operar en la Ciudad de México, fue tan capaz y tan inteligente porque justamente es alguien que una de sus mayores cualidades es que ocupa la inteligencia, y cuando hablo de la inteligencia hablo de la suya y todos los mecanismos de inteligencia que hay para no llegar así como a ciegas, a sino realmente agarrarlos, que Omar desgraciadamente sufrió un atentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el principio se puso a hacer su tarea. Y también hizo su tarea que bajaron los índices de criminalidad en la Ciudad de México en el tiempo en que Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno, que lo puedes también consultar. Y tan inteligente, coordinado y que sabe trabajar en equipo Omar, que fue el que hizo que la Guardia Nacional, la Marina, la Defensa, las fiscalías y la policía de la Ciudad de México, en el tiempo en que gobernaba Claudia Sheinbaum la ciudad y Omar era el que llevaba la seguridad pública, que trabajaran en conjunto, y por eso se agarraron a tanta gente. No olvido un operativo que tuvo ahí a la salida por la carretera vieja de Cuernavaca, que los agarró con las manos en la masa. Y todo fue un esquema de inteligencia y participaron todos los que acabo de mencionar. Aparte, Omar le dio facultades de investigación a la policía de la Ciudad de México, cosa que no tenían. Y entonces todos se empezaron a cooperar. Así que, Lucas, en lo que tú dices una frase alegre, yo te contesto con argumentos. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué se implementó? ¿Cuáles fueron la diferenciación? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y cómo está trabajando ahorita Omar? Y tan es así que por eso vuelven, y lo dije la semana pasada para que veas que no me lo saco de la manga, y dije, es que con Omar y con todo este esquema de la Guardia Nacional y de la Marina y de la Defensa y de las Fiscalías, y todo como Omar sabe trabajar, pero ahora lo está haciendo a nivel federal, les está pegando, y por eso vinieron aquí a hacer sus cochinadas estas gentes con nuestras compañeras y compañeros. Entonces, no me vengas con choros, y le vas a tener que dar el crédito a Omar, te guste o no te guste, y a la Defensa y a la Guardia Nacional y a las policías que también hacen su trabajo honestamente, y a las fiscalías. Y habrá que quitarle el crédito a quien lo está haciendo mal, porque tampoco creas que todos lo hacen bien. Siempre hemos dicho, tenemos que poner mucho énfasis, y yo sigo insistiendo en un protocolo de control federal, que ya que no pueden a lo mejor tan rápido federalizar la seguridad, que a lo mejor Omar, junto con este mecanismo robusto de defensa, Marina, y esto que tenemos, que es todo como una mega aparato de seguridad, pudiesen darles facultades para que fueran órganos revisadores, capacitadores de todas las municipales y estatales, y de esa manera por lo menos hubiera más supervisión y se pudiesen mandar gente a estarlos revisando y auditando y de todo a las municipales y a las estatales. Eso estaría interesante, y también ver a qué necesitan y qué no se les está proporcionando para que no puedan hacer su trabajo. Entonces, claro que sí, pero Lucas, perdón, no tienes pies ni cabeza, y le vas a tener que dar el crédito y el honor a quien el honor merece, porque han sido resultados. Y no puedes decir, y van por más, yo lo dije, es más, Meme, por favor, acuérdame que la semana que viene pongamos el video donde yo dije qué iba a pasar con la seguridad antes de que la doctora entrara, para que vean que no es de ahorita, y cómo iba a trabajar Omar, cómo iba a trabajar la doctora, y cómo se iban a meter durísimo a acabar con esto, pero lo iban a hacer con inteligencia, no lo iban a hacer nada más tirando balas para donde sea, como fue en el sexenio de Felipe, que ese fue el error que hubo. Hay una diferencia en trabajar con inteligencia y coordinados y realmente agarrarlos y pescarlos, a ponerse nada más a tirar bala donde sea y generar toda una lluvia de balas que a final de cuentas perjudiquen a terceros. Entonces, perdón Lucas, pero estás equivocado, muy equivocado, y al contrario, Sí.
nos tenemos que cuidar todos más porque obviamente están enojados, les estamos pegando. Quiero que lo sepas, Lucas. Nos falta mucho, pero les estamos pegando. Y se está haciendo en serio como se hizo en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México también Clara tiene la fiel convicción de pegarles. ¿Por qué? Porque estamos hartos. ¿Tú crees que ellos no están hartos? ¿Tú crees que Clara, Claudia, Omar y todos y muchísima gente y la población no estamos hartos de esto? Sí, sí estamos hartos de los delincuentes, los queremos fuera de nuestra vida, fuera. Y es más, voy a agregar esta información que me parece muy importante mencionarla. Omar García Harfuch no es que tenga una relación con Estados Unidos nada más porque se dio por osmosis o generación espontánea. Él construyó esa relación con base en una cooperación completamente institucional, en donde se van, es una cooperación institucional para obtener resultados desde la inteligencia, desde el intercambio de inteligencia entre países. No es nada más porque ahí se le ocurrió un día, amaneció y dijo, a ver, que no, es una experiencia que tiene. Y siempre además, ninguneando a los mexicanos, oye. Sí. ¿Por qué? No. Le tienes que dar tu crédito a Omar, ¿ok? Se lo tienes que dar, porque sí lo ha hecho. Y porque está comprometido. Pero aparte, ¿okay? Él ya arriesgó su vida, Lucas, él ya arriesgó su vida, estuvo a punto de perderla y sus compañeros la perdieron. ¿Tú crees que él no siente que hasta en honor a sus compañeros y todos los mexicanos y mexicanas caídas por décadas, no tiene esa cosa dentro de su corazón de querer acabar con esto junto con las Fuerzas Armadas, la Marina? Hay mucha gente y también población como tú y como yo y como Meme, Lucas, que queremos que se termine esto. ¿Y tú crees que Clara después, o sea, ya tenía la fiel convicción y después de todo esto, tú crees que no está duro y dale todos los días? Y Pablo también, Vázquez y todos para acabar con esto. Acabemos con ellos, queremos acabar con ellos, Lucas. Estamos hartos. Pero no puedes agarrar y decir, ay, los de allá lo están haciendo. No, Lucas, te lo estoy demostrando. Omar desde la Ciudad de México, desde el principio lo hizo junto con la doctora. Así que no vengas con choros y no les quites mérito a nadie. Y mira, perdón. Aquí, espérate, pero aquí todavía dice que no nos preocupemos, que si Estados Unidos invade México, él desde Estados Unidos se pone la boina verde para pelear por México desde adentro. Estás hablando desde allá muy irresponsablemente cuando nuestros paisanos, la mayoría, el 99.9, defiende a México y saca la cara siempre por México, como nosotros la sacamos por ustedes, Lucas. Te estás equivocando, quizás vives allá y no te das cuenta del trabajo que hace Omar. Y no nada más Omar, todos, cada soldado, cada guardia nacional, cada marino merece nuestro respeto, merece nuestro abrazo, nuestro amor, nuestro agradecimiento. La mayoría da nuestra vida por nosotros, policías también de la Ciudad de México, policías también muchos municipales y estatales. Habrá malos, pero también hay muy buenos. Entonces no puede ser así de malagradecido, Lucas, porque a lo mejor un día de estos que vengas a México, uno de ellos te salva la vida o en una carretera te ayuda o en algún lugar donde esté tu vida en peligro. Entonces no hagas eso. No es injusto que lo hagas, porque nos está costando mucho trabajo erradicar la herencia maldita neoliberal y conservadora que nos dejó corrupción y colusión. Y Lucas, hazte responsable de algo más, en vez de estar criticando a alguien que está, a final de cuentas, y todo un equipo de gente que está buscando poner orden en este país y nos está costando mucho trabajo. A ver, Lucas, todos los grupos delictivos que se están erradicando y que se están buscando combatir, dime en qué época y en qué sexenios aparecieron y se coludieron y en qué sexenios tuvieron su fortaleza. ¿En la 4T o atrás de la 4T? Los chapitos no nacieron en la 4T. Los chapos no nacieron en la 4T. El mayo no nació en la 4T. Los mallitos no nacieron en la 4T. El 4 letras no nació en la 4T. Los zetas no nacieron en la 4T. Dime cuál. Nosotros tenemos una herencia como país y también la 4T es una herencia maldita, Lucas. Entonces, en vez de estarle tirando y en vez de estar haciendo eso, mejor agarra y haz memoria y date cuenta, porque, perdón, pero dato mata relato. Dime cuál de ellos nació en la 4T. ¿Cuál de todos los grupos que te acabo de mencionar, que son los que prácticamente liderean el crimen organizado en este país? ¿Cuál? Creo que ya no comentó Lucas. Ya es que sí, se quedó te ahí. digo que eso sí duele, porque digo, yo tengo 48 años de edad y he sido testigo
¿Qué? ¿Me van a borrar mi memoria histórica? No. ¿Le van a borrar a toda la gente que ya tiene a sus familiares en el cielo o que están desaparecidos? ¿Les van a borrar quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que organizaron todo el sistema de colusión y corrupción para que aparecieran todos estos grupos, se fortalecieran hasta tener alcance mundial? Dios mío, qué irresponsables. Entonces yo pregunto que me digan cuál de esos nació en la 4T. No, la 4T se formó. La 4T se ha formado y se seguirá formando con cada vez más personajes. Y bueno, hemos platicado mucho respecto a los filtros que debería de La tener el 4T propio está Morena. Lo hemos combatiendo dicho lo que mucho. ellos deformaron. Ellos deformaron el país, los conservadores y neoliberales. Vuelvo a repetirte, y lo repito a Lucas y a quien más le quede el saco que esté con esa idea. Díganme en qué sexenio los chapitos, en qué sexenio los chapos, en qué sexenio el mayo, en qué sexenio los mallitos, en qué sexenio las cuatro letras, en qué sexenio los zetas, en qué sexenio la familia michoacana, en qué sexenio Beltrán Leiva, en qué sexenio, o sea, ya basta, basta. Los mismos cárteles te lo dirían. Yo estoy seguro que si hubiera esa oportunidad de entrevistarlos, ellos mismos dirían, claro que nosotros nacimos en estos sexenios, claro que estas personas son las que nos ayudaron, claro que estas personas son las que nos fortalecieron y claro que también en Estados Unidos nos ayudaron y todos estos nos ayudaron por décadas y nos siguen y nos han ayudado y son los que nos mandan. A ver, si algunos de ellos cantaran en vivo y en directo en una audiencia pública porque dijeran ya no tengo nada que perder, ya estoy a muy poco tiempo de morirme, ya le voy a cantar a México y al mundo todo como fue, sería increíble. Se darían cuenta que en esta 4T estamos luchando para erradicar algo que es una herencia maldita. Y que claro que sigue habiendo gente mala. Pues si no desaparecieron, si no es apriétame un botón. Si esta podredumbre tiene décadas, ¿a poco la vas a borrar? Así, en 2 segundos. Y siguen viniendo más y se siguen uniendo más gente. Y les abaten a unos y llegan otros. Es una cosa revolvente. Si no está fácil, es un monstruo. Como para que digas, ay, sí, Estados Unidos no sé qué, ay, sí. No, aparte, a ver, son pocos los países los que dan las capacitaciones en materias de seguridad a nivel mundial. A nivel mundial, ahorita me decías que es que Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, e Israel. Israel, bueno, ya sabemos cómo está la cosa, también Japón, y ya. Son los únicos países que dan capacitaciones a nivel mundial. Que tener una capacitación quiere decir que están interviniendo, no, te están dando herramientas, Es que nada pura más. hipocresía. Mira, meme, hoy hablaba con un actor muy conocido, no digo su nombre, pues estaba Pero le platicando mandamos un con él, saludo. y estábamos pues platicando, ¿no? Y le digo, mira nada más qué hipocresía, le digo. Este mandatario del país vecino, por un lado sale con un discurso de yo estoy muy preocupado, quiero terminar la guerra de Rusia y Ucrania porque hay muchísimas muertes en Ucrania, no sé qué, me preocupa la vida, me preocupa esto, me preocupa el otro. Y 3 horitos después, mándenle billones y billones de dólares para hacer un genocidio ahí en Medio Oriente y para quedarnos con el territorio y convertirlo en un centro vacacional. El señor no le importan las vidas, ni nunca le van a importar las vidas. A ese señor, claro que no le importan las vidas. De Ucrania le importaba firmar un acuerdo para las tierras raras y del otro le manda todo ese dinero para quedarse con el territorio y hacer su centro vacacional de Medio Oriente. No le importan las vidas, porque si le importaran las vidas, díganme ustedes la congruencia. Por un lado le pides a uno que pare la guerra y que no sé qué y que no sé cuánto, que no quieres que se pierda una vida más. Y por el otro lado, financias, no nada más aplaudes y apoyas, financias y le mandas todo el dinero para un genocidio. Perdónenme, pero no. Perdónenme, pero no, pero la congruencia tiene que existir. ¿Eh? Y todavía para invadir y para hacer un centro vacacional. No, no, perdónenme, pero no. O sea, no podemos vivir en una incongruencia de este tamaño. Entonces me parece muy incongruente ahorita que Lucas diga, ay, sí, ya que por fin están así, o sea, que se está realmente viendo un resultado, que se están haciendo cosas, que esto, que el otro, que aquello, que el señor viene desde la Ciudad de México junto con Claudia haciendo todo esto y que ahora aquí a nivel federal, ahora sí, todos porque Estados Unidos, ¿sabes qué? Qué mala onda, ¿eh? Qué mala onda porque no sabes cuántos elementos de seguridad de la Guardia Nacional, de la Marina y de la Defensa han perdido su vida luchando contra esto, como para que tú ahora vengas a decir eso. Es una falta de respeto hasta para sus familias, ¿eh? Y para todos ellos que dieron la vida por nuestro pueblo, ¿eh?
Así que eso está mal. Tache, man. Ahí sí tache. Pues ahí está mi Eddie. Hoy platicamos de varias cosas y también platicamos mucho con la audiencia, que de eso se trata. No nos enojamos, solamente pues debatimos, que de eso se trata, de debatir, de poner ideas sobre la mesa. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a Roxana de Reynosa, que ya andaba mandando a su hijo a dormir y su hijo andaba viendo el programa, pero enganchado viendo el programa y ahí escribiéndome, nuestro querido Gil, que le mando un abrazo, pero un abrazo todavía más grande a su mamá, Un a abrazo Roxana. y un beso para Roxana. Y también a mí el fin de semana me pasó que de repente me dice, es que mándele un saludo por favor a mi hijo de 10 años, a mi hija de 14, a mi esposa. Y yo dije, dice, vemos el programa de Noti, pero le dije, pero ¿a poco a sus hijos les interesa? Y le pregunté, porque la verdad a mí me llamó la atención. Me dice, no nos los perdemos, no nos los perdemos y les gusta mucho. Entonces yo lo que digo es que padre, la verdad, miren, hasta que haya este tipo de comentarios de pronto y podamos debatir, a mí en lo personal me gusta, porque creo que también ayuda a resolver muchas dudas o muchos mitos que se ven en las redes y que se leen y que nadie los contesta. Entonces, pues creo que también ayuda. Entonces, a mí en lo más mínimo me molesta que existan comentarios que puedan generar polémica, porque creo que la polémica también trae la aclaración. Y las aclaraciones, pues sí, son muy buenas. Así que, pues, que siga este ejercicio. Creo que es un ejercicio muy bonito. El video de la semana pasada tuvo muchas vistas, lo vi, mucho éxito. Gracias por todos sus likes, gracias por todos sus views, por compartirlo en todo. Ya me he dado cuenta que lo comparten en WhatsApp pues, como locos y en redes y aquí y allá. Y por sus comentarios que también leemos. Y gracias, pues a nombre obviamente de todos los que estamos aquí, de Meme, de producer, de su servidor y de todos los que directa e indirectamente participamos en este foro bonito de discusión, pero de discusión bonita, no de discusión como están acostumbrados algunos en el Senado a gritar y a sombrerearse. Y en la Cámara. Discusión, sí, sí, no, hay debate, hay argumento, hay sustento y también mucho respeto. Mi querida Eddie, como siempre es un gusto platicar contigo Sí, como todos los martes. igualmente, Meme. Y mira, me están escribiendo aquí, A ver. de una vez lo leo porque pues a mí me escriben, pero a las redes. Y me ponen, Eddie, ¿podrías comentar lo del CENTE? Miren, rápidamente, yo lo que sugiero, yo no me voy a meter mucho, ya sé que a mí me gustan las soluciones y no andar ahí con cacayacas. Yo lo que le sugiero a la CENTE y por supuesto también a nuestra presidenta y al órgano de gobierno es que limemos asperezas todos, que efectivamente había un momento y había una cita que erróneamente no se asistió a la cita y se adelantaron a bloquear esa mañanera equívocamente. Yo creo que hablando se entiende la gente, yo creo que CENTE puede entender cómo están las finanzas del país y al mismo tiempo de este lado se pueden buscar mecanismos de cómo puede haber un avance y una mejora en lo que los gobiernos neoliberales le arrebataron al gremio magisterial, que fue la ley del 97 y la ley del 2007, y no solo al gremio magisterial, a todos los trabajadores con la ley del 97 de Cedillo. Hay que decirlo también puntualmente. O sea, todo el pueblo de México ha salido trasquilado y eso es lo que quiero que analice también el CENTE y todos en general con los gobiernos neoliberales y conservadores y por eso no debemos dejar que regresen. Porque miren, con el FOBAPROA nos, a final de cuentas, abrocharon a todos y por décadas y próximas generaciones. Con la ley del 97 abrocharon también a todos con sus pensiones, al magisterio con sus pensiones y luego la del 2007 al magisterio. Entonces, dense cuenta. Vuelvo a preguntar lo mismo que pregunté, valga la redundancia, con el tema del crimen organizado. Díganme, ¿cuál ley ha sacado la 4T para abrocharse al pueblo? Ninguna. Vuelve a ser la misma herencia maldita. Es que eso es lo que no estamos entendiendo. Por algo ustedes votaron por un cambio. Por algo siguen votando por ese cambio. Porque se hartaron de gobiernos neoliberales y conservadores que se coludían y que había pura corrupción con el crimen organizado y se hartaron y nos hartamos como pueblo de México. Todos, magisterio y personas, porque aquí les estoy poniendo el ejemplo que nos abrocharon a todos
con gobiernos neoliberales y conservadores, con su ley de Fobaproa, con su ley del 97 y con su ley del 2007. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No es frenar el país, no es frenar la educación de nuestros niños, que aparte son el presente y futuro de nuestro país, sino entender que nos tenemos que despojar de nuestro ego, que ya cometimos errores de no acudir a la cita. Cuando te dan una cita hay que acudir, aunque sea para decir que no, por respeto. Elimen asperezas, que se sienten y que empiecen a buscar mecanismos en las que poco a poco se puede ir revirtiendo todo el atropello neoliberal. Eso es lo que yo propongo. Y me parece algo sano y me parece algo justo, porque yo no descalifico las exigencias del pueblo de México. Tienen derecho a exigir seguridad, tienen derecho a exigir salud, tienen derecho a exigir educación, tienen derecho a exigir que se vayan arreglando todo el problema de bajos salarios, como se ha hecho con el salario mínimo, de falta de programas sociales, como se han metido los programas sociales, de falta de oportunidades, mantienen muchas oportunidades, de estas leyes neoliberales y conservadoras del 97 y 2007, del FOBAPROA. Todo el pueblo de México tiene derecho. De ahí viene también lo de la reforma judicial. Es regresarle esa deuda que se tiene con el pueblo de un esquema de décadas de injusticia. Bueno, no se hace de un día para el otro. Tuvo que pasar todo el sexenio de Andrés Manuel y ahorita parte del de la doctora para poder llegar a este cambio con la reforma judicial. Entiéndanme con esto que estoy tratando de decir, lo mismo con la seguridad. Tiene que pasar todo este tiempo para poder ir subsanando la herencia maldita de los gobiernos neoliberales y conservadores. También tiene que pasar un tiempo y poco a poco ir subsanando la herencia maldita de la reforma del 97 y del 2007. Eso es lo que quiero transmitir. Venimos de una herencia maldita neoliberal y conservadora en miles de aristas y miles de rubros. Y votamos por una alternancia para irlo arreglando, pero lo que no podemos exigir es que se aprieta un botón y en un segundo. Lo que sí debemos de sentarnos es a ir poniendo por escrito cómo vamos a ir subsanando poco a poco sin hacerle un sangrado al erario que después sea contraproducente. Entonces, sí tienen razón, toda la razón, pero las formas y el entendimiento tienen que prevalecer. Yo traigo un modelo, porque a partir de que empezó a pasar esto de la CENTE, me empecé a estudiar todas las noches, santo y seña de qué había pasado, ¿no? Tanto con el tema del 97 como con el tema del 2007. Y a cómo estamos hoy, porque también, como ustedes saben, se hizo un fondo de pensiones. Entonces, puse como mis 3 escenarios. Dije, a ver, ¿dónde estaban antes de que pasara lo del 97? ¿Dónde estaban después que pasó lo del 2007? ¿Y dónde estamos después de que pasó lo de la fondo de pensiones? Los junté a los 3, saqué qué fue lo que derivó y de ahí se me ocurrió algo. No lo voy a decir aquí, lo voy a proponer, lo estoy terminando de escribir. Me parece que es una idea que podría darle salida a este problema, pero aparte una salida padrísima, porque sería una salida donde se vería automáticamente poco a poco subsanado esto que sucedió y al mismo tiempo sin que lo tenga que pagar el Estado. Y a lo mejor dirían, oye, Di, qué pache, ¿qué se te ocurrió, no? Pues créanme que sí. Yo creo que por ahí en la audiencia, porque nos ven miles y luego ven este video cientos de miles, van a saber por dónde voy. Fíjense bien el concepto a la conclusión que llegué. Hay forma de subsanarlo paulatinamente, esto que sucedió, sin que tenga un daño al erario, o sea, sin perjudicar los fondos del Estado y trasladando eso que no está bien trasladado poco a poco hacia ese beneficio que se daría paulatinamente. Porque ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con la vaquita si la vaquita no está bien dirigida
y me refiero no dirigida en el sentido de dirección, sino que no está bien dirigida hacia que los dividendos de la vaquita no se están reflejando como se podrían reflejar para subsanar esa parte. Estúdienle. A quien le interese, le voy a dar conceptos de cómo lo estudié yo, porque yo tampoco lo conocía, para que me entiendan que estaba igual que muchos de ustedes. Agarré y me metí. ¿Cómo estaba antes de la ley 97? ¿Cómo estaba después de la del 97? ¿Cómo quedó después de la del 97 más la del 2007? Y luego, ¿cómo quedó con la del 97, 2007, más lo que se trató de hacer positivamente hacia el fondo de pensiones? Junté las tres escenarios con el escenario anterior antes de que pasara todo esto en el 97 y llegué a una conclusión. Y entonces de ahí desarrollé un modelo que todavía no termino de cómo podría paulatinamente regresar hacia allá, que es lo mismo que estamos haciendo con la seguridad. ¿Cómo regresamos a un estado de seguridad paulatinamente subsanando y erradicando y previniendo al mismo tiempo, paralelamente, esta herencia maldita que nos dejaron? ¿Y cómo le hacemos al mismo tiempo para cada una de las cosas de esa herencia maldita neoliberal y conservadora? Entonces, nada más quise yo poner esto en base a esta pregunta que me hace esta persona, y no quiero que pienses que no te contesto, pero yo te contesto con otro enfoque de lo que en la retórica y narrativa en los demás noticieros te van a contestar, porque yo estoy más enfocado, como siempre, a ver soluciones, no a meterme de ellos tienen la razón, ellos tienen la razón, ellos tienen la razón, porque ahí no vamos a llegar a nada. Y a mí lo que me interesa es que se pueda llegar a un buen acuerdo, que todas las partes tengamos sensibilidad para entender de dónde viene esta situación, cómo se fue de alguna manera perjudicando con los gobiernos neoliberales, cómo estamos ahora, cómo se busca que se pueda subsanar y que también sensibilicen que no puede ser de un día para otro, pero que sí se puede hacer un esquema en el cual se va subsanando hasta llegar al punto en el que quede bien subsanado con una idea que no sangre al erario. Porque eso es lo importante, porque si no cualquiera podría decir, ay, pues métanle lana, sáquenlo, pidan más dinero prestado y de ahí pónganlo. No, pero esa no es una solución. Eso no sería algo inteligente. Eso a final de cuentas sería como cuando inventaron el Fobaproa. Tapa un boquete para destapar uno más grande. Y eso no es la forma inteligente de solucionar los problemas. La forma inteligente de solucionar los problemas es buscando, analizando con todo este tipo de contexto y background y hasta dónde puedes llegar y ver cómo pueden llegar a un acuerdo sin sangrar a nadie más de lo que de por sí se sangró con estos gobiernos neoliberales y conservadores. Y por ahí va mi asunto, lo estoy terminando y cuando lo termine haré lo propio. Por supuesto que lo haré porque pues yo creo que realmente un gran líder, un muy buen líder, una persona que realmente tiene mucho punch para el liderazgo, es quien se rodea de gente que le puede brindar soluciones. Ese es un verdadero líder. Por ejemplo, el mandatario del país vecino, pues no es un líder. Él dice, lo que yo pienso, lo que yo diga, mi capricho, aunque salga mal, aunque la economía se vaya acá, aunque quede el hazme reír, no importa. Pero tenemos que entender que aquí tenemos una presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que es gran líder, y siempre lo dije. Esa fue la cosa que a mí me enamoró desde 2022 y desde ahí empecé a impulsar que fuese la presidenta y me da mucho gusto que se cumplió, tal cual, porque sabía que realmente íbamos a tener un liderazgo excepcional, que sabe hacer equipos, que sabe escuchar y que dice, si encontramos la solución y todos salimos gana-gana, pues qué bueno, pues qué mejor, pues eso es de lo que se trata, a eso llegas, a una presidencia, a una dirección, o a lo que sea, o hasta a dirigir un equipo de fútbol, pues buscas hacer equipo y a sacar adelante al equipo, pero no diciendo yo lo hice todo, yo metí todos los goles, no, con el equipo. Entonces, aquí hay gran liderazgo en este país y hay que festejarlo, lo mismo en la Ciudad de México, Clara, pues, de verdad, o sea, si Clara tomas el teléfono y le dice, oye, traigo una idea de esto, no es como Clara, no me digan, y si me están diciendo, ay, Eddie, tú lo dices porque las quiero, no, yo el primer día que conocí a Clara, no la conocía. Me senté y le empecé a dar ideas y ella estaba tomando nota de todo.
de todo, de todo, de todo, y así fue como realmente hicimos buen clic. ¿Por qué? Porque ella también es una mujer muy inteligente que le gusta realmente rodearse de gente que pueda dar buenas ideas y que pueda realmente buscar soluciones y no estar, jefa, ya pasó esto, jefa, ¿ahora cómo lo voy a hacer? Jefa, o sea, pues no, lo mismo la doctora Sheinbaum, o sea, por algo se rodea de la gente brillante que se rodea. ¿Por qué? Porque pues lo que estás buscando es eso, ¿no? Si quieres realmente liderar un país o liderar una ciudad o liderar lo que sea. Entonces, yo lo que invito a los de la gente es a que hagan lo mismo, que escuchen esto que acabo de transmitirles y que limen asperezas, que nos despojemos todos de nuestro ego, y lo digo todos en general, deberíamos de despojarnos de nuestro ego hasta para conflictos personales y de todo tipo, y que nos sentemos a dialogar, a entender y sensibilizar de dónde venimos, cómo fue, hasta dónde estamos, cuál es la realidad y hacia dónde podemos llegar paulatinamente para subsanar. Sin encapricharnos, lo quiero hoy, porque eso no existe. Ya vimos, miren, ya tuvimos un expresidente al cual le creímos que decía hoy, 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 y resultó que jamás hizo nada. Todo se quedó en ayer, 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 y así no se trabaja. Se tiene que trabajar ordenadamente, proyectadamente, estructuradamente, quirúrgicamente, para que realmente la solución surja un efecto positivo y no sea a bote pronto, a capricho, con presiones o con la espada contra la pared. Y eso me gustaría decírselo también de ese lado. ¿Por qué? Porque efectivamente sus exigencias son fidedignas. Maestros, magisterio, pueblo de México, todos fuimos atropellados por décadas de gobiernos neoliberales y conservadores que se dedicaron a hacer un esquema de gobierno de fábrica de pobreza, de ultraje, de atropello, de corrupción, de colusión, de saqueo, de violación a los derechos de todos los seres humanos, de inseguridad, de violencia, de arrebato de los derechos adquiridos al magisterio y a toda la población. Ya les puse el ejemplo con el FOBAPROA y también la ley del 97 del IMSS que perjudicó a toda la gente que tiene salarios. Entonces nos arrebataron a todos y por eso más del 80 y tantos por ciento está a favor de la presidenta y a favor de la 4T, porque decidimos una alternancia, porque sabíamos que estábamos mal, pero yo sí creo que como votantes responsables debemos de reconocer que si decidimos por un cambio, sabíamos que ese cambio iba a tener que tener sus etapas y sus procesos, y que no podemos nosotros exigir o pensar que con un botón se va a cambiar lo que por décadas nos pudrieron y nos arrebataron. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Sigamos pidiendo que las cosas se sigan arreglando, porque por eso votamos por una alternancia, pero seamos conscientes que todo lleva su tiempo, su momento, su presupuesto, su alcance, y que se tiene que hacer con cuidado justo para no caer en un FOBAPROA, que fue tapar un boquete a los más privilegiados para destapar un boquete por generaciones a los que menos tienen. Hay que tener mucho cuidado de cómo vamos a hacer las cosas. Ese es mi mensaje y con eso termino. Totalmente, mi querido Eddie. Yo te agradezco mucho que siempre estés dando estos mensajes y aquí estamos todos los martes y jueves en la repetición para hablar y analizar esas cosas y seguir despertando mentes. Al contrario, los quiero mucho. Gracias por todo su cariño, tanto presencial como digital. Y pues nos vemos el próximo martes y en la repetición los jueves. Y un abrazo, un beso para ti, Meme, un abrazo para el producer y un abrazote muy grande también para la audiencia y millones de besos. Se les quiere mucho. Adiós. Te queremos mucho, Eddie. Igualmente, bye.